Si no se nos revela Cristo en todo su esplendor, va a ser muy difícil que podamos tener una vida según Cristo. ¿Sí? Hablábamos de Pablo. Pablo dice que él puso el fundamento, él se lo decía a la iglesia de Corinto. Y ese fundamento, él mismo dice, no es otro que Cristo. Y después cada uno va sobreedificando, va edificando conforme a ese fundamento. ¿Estamos bien hasta acá? Si tenés Biblia, te voy a pedir que me acompañes a la carta a los Hebreos, en el capítulo 1. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. No me voy a explayar sobre la carta de los Hebreos o sobre este capítulo en sí, pero quiero que tengamos este detalle de si Dios habló y habla por el Hijo. Quiero que vayamos al capítulo 1 del Evangelio de Juan. Juan capítulo 1 dice: en el principio era el verbo. En otra versión dice la palabra. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La palabra era Dios y la palabra era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra ella. Si unimos las dos cosas, nos damos cuenta de que Dios habló a través de Cristo. O sea que Dios habló a través de la palabra. Dios se dio a conocer a través de la palabra. Dios se da a conocer a través de la palabra. Dios no tiene otra manera de darse a conocer que no sea a través de la palabra, siempre y cuando la palabra sea Cristo. Porque si la palabra es un versículo bíblico aprendido, Dios no se está dando a conocer ahí, sino que lo que estamos dando a conocer es nada más y nada menos que conocimiento adquirido. Pero cuando la palabra es Cristo, Dios se está dando a conocer. Y yo oro por una iglesia que dé a conocer la palabra que es Cristo. Porque eso es lo que resplandece en las tinieblas. El problema del mundo no es que las tinieblas están sobre nosotros. El problema del mundo es que esas tinieblas no tienen que ver con un efecto de que el diablo tiene más poder de Dios, sino que tiene que ver con una iglesia que no prende la luz. Si somos luz, decí conmigo, si somos luz, no hay tinieblas. Donde hay luz, no hay tinieblas. Mira qué revelación que te vengo a traer. Esto es pura gracia del Padre que me permite decir: donde hay luz, no hay tinieblas. Entonces, ¿y donde hay tinieblas? Muy bien, viste que ustedes también, te dije, la demanda produce un feedback en Cristo. Donde hay tinieblas, no hay luz. Entonces, si en mi vida hay algo donde hay tinieblas, ¿qué es lo que falta? Muy bien. ¿Y quién es la luz? Muy bien. ¿Y Cristo cómo se da a conocer? A través de la palabra. O sea que no es lo que yo declare, es cómo lo declaro, es a quién declaro. No es lo que diga, es a quién digo. No es buscar, a ver, ¿cómo lo digo exactamente? No importa cómo lo diga exactamente, lo importante es que diga sustancia. La verdad, ¿cuántos de nosotros vamos a una casa de comidas rápidas y nos ponemos a investigar cómo están haciendo la hamburguesa? ¿Qué es lo que vos decís? Qué rica hamburguesa. ¿Qué me importa? Y ves las propagandas esas que te dicen que tiene esto, que tiene aquello, y vos te la comiste igual. Te llenaste la panza y mirá, a mí me pueden decir lo que ustedes quieran, pero la hamburguesa estaba bárbara.
Nadie se pone a mirar cómo está hecha la hamburguesa. Lo importante es cómo fue expresada. ¿Y cómo fue expresada? Como yo la pedí. Y como la pedí, la comí, la saboreé, qué rica que estaba. ¿O no? Sí. No importa cómo lo exprese tanto, sino que lo que importa es qué es lo que exprese. Si yo expreso Cristo en las tinieblas, va a haber luz. ¿Y cómo me doy cuenta? Porque deja de haber tinieblas donde antes había tinieblas. Si empieza a haber luz es porque expresé Cristo. Si sigue habiendo tinieblas es porque nunca hablé Cristo, sino que siempre hablé lo que a mí me pareció, lo que yo creí, manifesté dones, manifesté talentos, manifesté conocimiento bíblico, todo lo que vos quieras, pero no manifesté Cristo. Entonces si vamos a ver, somos todos así, incluso lo voy a decir a los que están ahí en Facebook. Si hay una campaña evangélica, donde sea que se hagan campañas, no tengo problema con eso, pero si donde sea que se haga una campaña estuvo Cristo, en ese lugar tiene que haber luz eterna. Si en ese lugar, a los 15 minutos que se desarmó todo, vuelve a haber oscuridad, no hubo Cristo, hubo hombres haciendo de iglesia. ¿Se entiende la diferencia? Bien, tengo tu atención ya. Decí conmigo, Dios se dio a conocer en el Hijo. Y el Hijo, amados, se dio a conocer como la palabra gestionada. El verbo, que es la palabra en acción, no es otra cosa que palabra gestionada. Si nosotros queremos dar a conocer al Hijo, lo que tenemos que trabajar es en que la palabra se gestione. Sí, ya lo sé, bueno, pero vamos a prender la luz, de tanto que sabemos, prendamos la luz definitivamente. Entonces, la palabra, o sea, Cristo, no es otra cosa que la palabra gestionada. El Hijo, cuando no había pasado todavía la cruz, y esto muchos de ustedes lo saben, y al que no lo sabe, hoy se lo vamos a ilustrar, pero al que sabe, vamos a empezar a vivirlo. El Hijo, cuando caminó la tierra, lo primero que tuvo fue un cuerpo. ¿Cuántos lo saben? Si no, el Hijo no hubiera caminado la tierra. Pero lo primero que se le asignó fue un cuerpo. Y ese cuerpo se llamaba Jesús. Cuando el Hijo caminó la tierra, su cuerpo se llamaba Jesús. Ahora, cuando el Hijo ascendió, se le asigna, y cuando resucita, se le asigna otro cuerpo. Y ese cuerpo se llama Iglesia. La Biblia en ningún lugar habla de Trinidad. Nosotros le pusimos Trinidad. Entonces yo me voy a permitir a la leyenda humana o urbana que habla de Trinidad agregarle algo. Y me hago cargo de lo que le voy a agregar. Y es la cuatrinidad. Padre, Hijo, Espíritu e Iglesia. Si antes habitaba en Jesús, ahora habita en su iglesia. O sea que la iglesia es Cristo. Y aquí no sabes quién es Cristo. La iglesia. Porque tu Biblia dice que Él es la cabeza de la iglesia. ¿Cuántos tienen DNI acá? ¿Sí? ¿Qué dice tu DNI? Bueno, no digan todo porque cada uno va a decir su nombre. Mi DNI dice Fernando Ciurusilo. Y eso sabes que es para la cabeza y para el cuerpo también. Porque mi cabeza no se llama Fernando Ciurusilo y mi cuerpo Rodrigo Rojas. Si mi cabeza se llama Fernando Ciurusilo, ¿cómo se llama mi cuerpo? Muy bien, ¿viste cómo estamos? Hoy estamos. Entonces, si Cristo es la cabeza, ¿el cuerpo cómo se llama? Muy bien. Pero tenemos esa tendencia, no, Cristo es la cabeza y el resto el cuerpo. Si Cristo es la cabeza, ¿cómo se llama el resto? Cuerpo. No. Si Cristo es la cabeza, el cuerpo es Cristo. Porque somos el cuerpo de Cristo. Y tenemos esa tendencia a que, a ver si estoy diciendo herejía. No, no está diciendo ninguna herejía. Es sentido común. Si esto tiene un nombre, y esto es parte de esto y esto tienen el mismo nombre, aunque con preposiciones diferentes. ¿Estamos bien? Bueno, ustedes dijeron que quieren revelación de Cristo. Bueno, es bueno que empecemos a romper argumentos que no nos permiten alcanzar esa revelación. Entonces yo tengo que entender que
que lo que hoy el Padre está usando para manifestarse en la tierra se llama iglesia. Y la iglesia es la responsable de gestionar la palabra para que el Padre hable a través del Hijo, que es la palabra. La iglesia gestiona la palabra. A nosotros nos fue impartida una palabra, que es Cristo. ¿Lo tengo acá? Bien, entonces vamos entendiendo, porque si no se hace muy místico esto. Hoy Cristo está en mí, pero en formato de ¿qué? De palabra. ¿Y para qué Cristo está en vos? Para que vos seas iglesia y para que lo manifiestes a través de su iglesia. Número 2, no sé si va 2, 3, 4, no importa. Esto no es iglesia, pero es parte de la iglesia. Si el día de mañana se cierra aquella puerta de allá, ¿seguimos siendo iglesia? ¿Sí? ¿De verdad? Y hoy día, en tu casa y yo en la mía, ¿soy iglesia o estoy esperando que se cierre esto? Y hoy día, en el trabajo, en la facultad, en la calle donde camino, ¿soy iglesia? ¿De verdad? Bueno, entonces seamos un poco más iglesia, porque hay mucha oscuridad afuera. Y eso significa que todavía no estamos siendo efectivos como iglesia. No significa que no lo vamos a hacer, pero significa que tenemos que crecer en el conocimiento de Cristo para poder ser cada día más luz en este mundo que está oscuro. No hay que juzgar al mundo, porque Él dijo que no lo vino a juzgar. Nosotros tenemos que iluminarlo para que el mundo sea finalmente salvo por Él. Algo que Él ya dijo que pasó, se tiene que manifestar a través de su iglesia. Si el Señor se dio a conocer en la palabra, la medida de palabra que nosotros estemos manifestando es la medida del Señor que estamos manifestando. Si el Señor se dio a conocer por la palabra, la medida de palabra, o sea de luz que nosotros estemos manifestando, será la medida del Señor que se está expresando hoy en la tierra. Te acabo de tirar un balde de responsabilidad y cae encima mío también, porque esto no va a cambiar. ¿Sabés qué hace la iglesia, la fácil de la iglesia? Vamos a orar. Si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y Él cambia. Y ahí viene el avivamiento, porque oramos así y viene el avivamiento, y no viene nunca el avivamiento. ¿Saben por qué? Porque Dios ya no va a traer algo desde afuera, ya determinó manifestarse a través de su iglesia. Por eso todos los que están esperando algo que venga de afuera están en el pacto equivocado, porque el Mesías ya vino. Seguimos esperando como Israel, nada más que le cambiamos el nombre. Seguimos esperando un Mesías, y el Mesías ya vino y se llama Cristo y nos fue impartido, reitero, en formato de palabra, y a medida que vamos manifestando esa palabra, la luz va manifestándose en la tierra. ¿Los tengo acá? ¿Estamos bien? Quiero ir despacio, ¿sí? Porque si no voy despacio, voy rápido. O sea que expresión, estaban esperando que diga expresión, manifestación y todas las exportación, todas las cosas que hablamos no son otra cosa que gestión del oído. O sea, ¿cómo expreso a Cristo? Gestionando el oído. ¿Cómo manifiesto a Cristo? Gestionando el oído. Lo que gestione es la manifestación de Cristo que tendré. La creación, amado, amada, decirle de al lado, la creación respeta lo manifestado, o sea, lo gestionado, no lo oído. La creación no respeta lo que vos escuchaste y yo. La creación respeta lo que vos y yo gestionamos. Entonces, si hay algo que está sobre mí, si hay cosas que hoy día me están gobernando, es porque la luz todavía no se está haciendo efectiva. No quiere decir que no esté. Por eso Dios no me tiene que dar nada más. Todo lo que me dio, me lo dio para que lo gestione. Y la palabra que diariamente o que periódicamente el Padre permite que accedamos, esa palabra nos da una
medida que al gestionarla se produce luz en el lugar donde nos movamos y la tiniebla retrocede. Decí conmigo, expresamos gestión. A la gestión de lo oído, o sea, ¿qué es gestión? Poner por obra lo que oí, ¿sí? Gestión es poner en práctica lo que yo oí. ¿Lo pongo en práctica todo junto? Intentaré, pero iré dando fruto al 30, 60 y 100 por 1. Para llegar al 30 tengo que empezar por el 1. ¿Estamos claros hasta acá? Esto una vez lo hablamos, pero qué bueno que lo podamos volver a repetir. Entonces, nosotros expresamos gestión, y a la gestión se le llama, o la gestión es nuestro proceso de madurez. O sea que madurez no es otra cosa que la gestión en proceso. Eso es madurez. Porque yo agarro una palabra y la palabra tiende a cambiar una manera de ver la vida. Yo veía así y con la palabra ahora veo así. Pero la idea es que yo veía así y termine viendo así. Que cambie la vertiente, eso es conversión, que de una manera determinada yo termine de ver para allá, termine mirando para donde Dios determinó que tengo que mirar. ¿Estamos bien? Pero ahí hay un proceso. Y el proceso es... Así conmigo. Ese es el proceso hasta llegar a donde Dios ha determinado. Cada palabra gestionada es una movida de cabeza más. ¿Estamos claros? Bien. No, si ya para de ejemplo pedagógico no sé cuántos me quedan, pero que vamos a seguir tratando de meter algunos arriba del otro. Entonces, ¿para qué tengo que madurar? Porque necesitamos llegar como cuerpo a una medida de expresión de la palabra en esta generación. Vos y yo nacimos, y quienes están en internet nacieron para dar una medida de la palabra de Dios en esta generación. Él dijo, mi palabra no volverá vacía, sino que dará el fruto por el cual la envié. Nosotros nacimos para llenar esa palabra, para llenar la tierra de la palabra, para que el mundo sea conmovido por la palabra. Nacimos para dar a una medida de esa palabra que Él dijo que no va a volver vacía. ¿Sabes quién es la palabra que no va a volver vacía? Muy bien, Cristo. Y nosotros tenemos una medida para que generacionalmente esa palabra siga impactando en la sociedad. Entonces, ¿para qué tengo que madurar? Porque al madurar voy gestionando y al ir gestionando la palabra se va manifestando. No es que tengo que madurar porque hago muchos chistes. No es que tengo que madurar porque soy de una manera u otra. Y no es que tengo que madurar porque tengo que madurar. Tengo que madurar. ¿Cuántos le dijeron acá? No levanten la mano. Esta oportunidad, decirle del lado, tenés que madurar. Rápido, ni se di cuenta que se lo dijiste. Pero ¿por qué tenés que madurar? Y decirle esto, y yo te voy a ayudar a madurar. Vi algunas caras que dicen, yo te voy a ayudar a madurar. No es así. No es por fuerza que estábamos recién, acuérdense. Es por su gracia. ¿Por qué necesitas que el de al lado madure, pero vos necesitas madurar? Y yo necesito que vos madures y vos necesitas que yo madure. Porque todos tenemos que llegar a una medida. No vamos a adquirir la medida de a uno. Oh, yo soy re maduro. Bueno, pero si no lograste que otro madure, tu madurez, lo único que va a producir es arrogancia. Necesitamos, decir conmigo, necesitamos que todos maduren. Y no solo acá, la iglesia a nivel global necesita madurez. Necesita madurez. Porque el mundo me está demostrando a la iglesia que tenemos. Y si querés salir con la escapista, no, pero la Biblia dice que todo irá de mal en peor. Si salí con esa escapista que está bárbaro, yo no voy a discutir con vos. Yo lo único que sé es que a mí me mandaron a madurar para dar una medida de Cristo. Porque el evangelio escapista está buenísimo. No te genera responsabilidad, Cristo viene pronto y que se arregle como pueda lo que se queda. Más o menos así. ¿Dónde está el amor? No sé, pero eso y decirle que se vayan todos al infierno es lo mismo.
Nada más que vamos cambiando el argumento. Amados, por eso madurez no es un asunto tan personal como yo creo que es. Ay, a mí no me apuren, a mí no me apuren. No es tan personal el asunto. Porque madurez es un asunto corporal. O imagínate, la rodilla diciéndole al codo, a mí no me apuren, ¿eh? ¿Cómo queda esa persona? Vos imaginate el tobillo diciéndole a los ojos, a mí me van a apurar porque yo tengo mis tiempos. No, necesito que madures conforme a la estatura que vamos logrando entre todos. Por eso madurez es un asunto corporativo, es un asunto del cuerpo de Cristo. Y cada uno se nos convocó a dar una medida de madurez. Una cosa es que yo no madure porque no veo y otra cosa es que no madure porque no quiero. Cuando no maduro porque no veo, soy niño, soy adolescente, tengo etapa de madurez. Cuando no maduro porque no quiero, soy un inmaduro. Y la inmadurez ahí se transforma automáticamente en enemiga de la cruz, en enemiga del cuerpo de Cristo. Los enemigos de la cruz no son los pobres niños que todavía no pueden crecer. Los enemigos de la cruz son los inmaduros que se oponen a que la palabra corra. Porque un inmaduro es el que determina por propia voluntad que la palabra corra. Determina detener que la palabra corra, perdón. El inmaduro hace todo lo posible porque se siga mirando su ombligo en lugar del corrimiento de la palabra. Lo que no entiende el inmaduro es que cuando sale de su inmadurez, la palabra misma lo lleva al lugar que él cree que debería estar, pero que no accede por inmadurez. ¿Me siguieron hasta acá? Decirle de al lado, te veo niño, no inmaduro. Yo quiero que entendamos algo, y lo digo de esa manera porque una de las cosas que decía el apóstol Pablo era, no quiero que ignoréis, decía el apóstol Pablo. Dice la muy determinante, no quiero que ignoren, yo no quiero que ustedes ignoren, que ustedes y yo no elegimos la iglesia. La iglesia nos eligió a nosotros. No fuimos nosotros los que elegimos la iglesia nos eligió a nosotros. Por eso, las personas que no sanan su vínculo con la iglesia y siguen enojadas con la iglesia, por eso el día pasado oramos para restaurar el vínculo con la iglesia. Porque si estoy enojado con la iglesia, estoy enojado con Cristo. No escuchaste a esas personas que dicen, yo con Dios todo bien, pero con la iglesia no escuchaste a nadie, y vos no lo dijiste tampoco nunca. Y yo tampoco lo volvería a decir. Con Cristo todo bien, pero con la iglesia, no, amado, que si está enojado con la iglesia, está enojado con Dios. Porque nadie puede estar enojado con la rodilla sin estar enojado conmigo. Si vos estás enojado, vos no podés decir, no, estoy enojado con tu mano que me pegó. No, estás enojado conmigo. Que los hombres hayan hecho daño no tiene nada que ver con que el Señor no siga diciendo que su iglesia es Cristo. Quizá las congregaciones pueden haber hecho algo malo o cometer algún error, pero su iglesia es intocable. Si yo no puedo restaurar el vínculo con la iglesia, yo no puedo decir que vivo en Cristo. Y si no vivo en Cristo, amado, ¿dónde vivo? No hay persona más religiosa en esta tierra que no es aquel. El religioso, ¿sabes quién es un religioso? ¿Quieres conocer un religioso? ¿De verdad? Es el que más critica a la iglesia. Es el que se opone a la iglesia. Ese es el mayor religioso en esta tierra. Porque dice que ama a Dios, pero no ama a su Hijo. Y quien no ama al Hijo, no ama al Padre. Por eso el religioso siempre tiene problemas en las congregaciones. Porque no ama a la iglesia, se ama tanto a sí mismo que vive pendiente de lo que le pasa a él y no de lo que le pasa al Hijo, porque no entendió el Hijo.
Y una cosa es no entender el Hijo de la manera en la que un niño puede no entenderlo, y otra cosa en la que un religioso no lo entiende. El religioso no lo quiere entender porque se siente superior a la iglesia. Decirle de al lado, pero no será así con nosotros. Sonríe que Jesús te ama. Amados, recordemos que el cuerpo nos eligió. ¿Sabés qué somos vos y yo? Una oración respondida al Hijo. El Hijo oró por vos y por mí. El Hijo le dijo al Padre que te quería adentro de su cuerpo. El Hijo le dijo al Padre, los vamos a reconciliar en mí, porque yo los quiero en mí. Pero están todos sucios, no importa, los quiero en mí, porque los limpio por mí mismo, que soy la palabra. Fuimos limpiados por la palabra que es Cristo, cuando fuimos introducidos a su cuerpo. Y por eso el gran problema de las personas que están en contra de la iglesia, y no estoy hablando del que no conoce, estoy hablando de los hermanitos que conocen, que no sé si son hermanos, pero bueno, eso lo charlamos otro día, son primos. El gran problema es que siguen sucios a pesar de haber sido ya limpios. Porque quien rechaza el cuerpo, rechaza la posibilidad de que el cuerpo lo limpie. Si vos, los que están anotando, están tomando nota, se escribe en una mano, automáticamente tu mirada durante toda la reunión va a estar en esa mano escrita. Salvo que, bueno, no uses mucho el hábito del jabón. Pero las personas más medianamente normales que usan el hábito del jabón con determinada asiduidad, cuando están sucios, por más pequeña que sea la mugre, están pendientes de eso. ¿Nunca tuviste una uña sucia? No me digas que sí, pero... Y vos estás... Nadie te la ve, pero vos te sentís cómodo porque está sucia, ¿o no? ¿Sí? Yo de haberla visto en otro, yo nunca, ya ni tengo. Y eso te distrae. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Dice, como esto distrae, vamos a limpiarlo. Cuando alguien está insertado en el cuerpo y quiere vivir entendiendo iglesia, el mismo cuerpo se encarga de limpiarlo. Por eso no te hagas tanto problema por las cosas que no podés solucionar. Acordate de permanecer en Él y vas a ver cómo lo que no se soluciona, porque el Padre mismo, a través de su cabeza, se va a encargar de decirle al resto del cuerpo, hay que limpiar un miembro. No hay que limpiar un miembro, hay que limpiar un miembro. Si hay que limpiar un miembro, vamos hasta las manos. Tendría que haber usado un sinónimo, ¿no? Quedó medio mafioso. Así que, amados, el Padre nos añadió a su iglesia a través del Hijo. ¿Y qué dijo el Padre? El Padre dijo, añado a este para completar el Hijo. Añado a este para completar el Hijo. Añado a este para completar el Hijo. Porque cuando estábamos en el Hijo, después fuimos enviados a este mundo. Y cada uno de nosotros se dispersó. Pero el Padre empezó a añadir de nuevo. Acá viene uno, acá viene uno, acá viene uno. Y no es que nosotros dijimos, ay, yo me voy a convertir. No, vino Él y dijo, mira cómo estás. Vení. Te convoco. Él nos convocó a su iglesia. Él nos convocó al Hijo. Así que la pregunta que nosotros tendríamos que hacernos es, ¿estoy aportando al cuerpo lo que el cuerpo necesita que yo aporte? Porque nos pasa, a nosotros y a algunos de los administradores que tienen grupos y demás, nos pasa que las personas vienen y nos preguntan, ¿cómo me ves? Y no está mal en una primera instancia esa pregunta, en una instancia de no entendimiento, de recién estar comenzando, no está mal esa pregunta, el ¿cómo me ves? Pero la pregunta concreta debería ser, cuando vamos madurando,
¿estoy aportando lo que el cuerpo necesita? Yo me tendría que parar con las autoridades de las congregaciones y preguntarle, ¿estoy aportando lo que el cuerpo necesita? ¿Creo un maduro? Es una persona que hace esa pregunta. Un maduro no es alguien que toma nota, sabe la Biblia, tiene un gran trabajo, tiene actividades. No, un maduro es alguien que pregunta primero a Dios, ¿estoy aportando lo que el cuerpo necesita? La porción de Cristo que me fue asignada, ¿yo la estoy aportando? Eso es lo que pregunta un maduro. Alguien que está en proceso de madurez, hace esas preguntas. Alguien que quiere madurar de verdad, hace esas preguntas. No se va de un lugar como este, de una reunión como esta, y dice, estuvo bonito, qué lindo que estuvo. ¿Cómo estuvo la reunión? Lloramos un poco, así que estuvo buenísimo. Cuanto más lloramos, mejor está la reunión. Amados, nosotros tenemos que resolver cuestiones más importantes que ver cómo estuvo la reunión. Es ver, yo aporté en la reunión, estoy aportando a la iglesia, me estoy preparando para aportar lo que la iglesia necesita. Hay un presidente de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, no me pidan que vuelva a decir Fitzgerald, que decía, no le preguntes a tu país lo que puede hacer por vos, preguntate vos lo que podés hacer por tu país. Y el Señor te hace la misma pregunta. No te preguntes más cuánto puedo aportarte, pero empezá a preguntarte cuánto me podés aportar de lo que yo impartí, porque yo te elegí para que vengas a aportar el hijo que impartí en vos. La respuesta a todas nuestras situaciones conflictivas está en cuánta medida del hijo le estoy aportando a Dios. Y acá no se trata de que yo haga mi diagnóstico, acá se trata de que apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, las gracias que el cuerpo tiene, me digan a mí si estoy aportando lo que el cuerpo necesita. Y no yo decir, yo estoy aportando lo que tengo que aportar. Y amado, no miren en el bolsillo porque no estoy hablando de eso. ¿O sí? No, de eso estoy hablando. La medida que se espera de mí, pregunta conmigo, la medida que se espera de mí, ¿es la indicada para este tiempo? La medida que se está esperando de mí, el fruto que yo hoy tendría que estar dando, ¿es el indicado para este tiempo? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que tengamos gente con las cosas resueltas! Vamos a salvarlo. Decí conmigo, no se trata de lo que el cuerpo haga por mí, sino de lo que yo le aporte al cuerpo. Eso es vida de cuerpo. No, en la vida de cuerpo no se trata, lo iba a decir más adelante, pero tengo ganas de decirlo ahora y lo voy a decir ahora porque soy el que está delante y el bosque conmigo. Así que no se trata de lo que yo tenga, lo que esté esperando que el cuerpo me dé. Se trata de lo que yo aporte al cuerpo. Eso es vida de cuerpo. La vida de cuerpo no es estoy esperando que el cuerpo me llame. No, amado, eso no es vida de cuerpo, eso es vida de caprichoso. La vida de cuerpo es el cuerpo está recibiendo mi aporte, porque si el cuerpo está recibiendo mi aporte, todo el cuerpo te va a estar llamando para ver cómo estás. Si no te llaman, si no te consultan, si no hablan con vos, si nadie te presta atención, ¿no será que en vez de miembro estamos siendo una prótesis? Porque si soy cuerpo, el cuerpo se conduele de sí mismo. ¿Cuántos tienen el dedo chiquito acá? ¿El resto no tiene dedo chiquito? ¿Cuántos tienen dedo chiquito acá? Los que no levantaron la mano, un ortopedista amigo que tengo. ¿Cuántos han durante la noche sido estorbados por Satanás ante el marco de una puerta o un mueble que está en la habitación y se dieron el dedo chiquito? Estamos hablando del pie, ¿sí? La mano no está. ¿No te dolió hasta la médula? O sea, ¿cómo puede ser una cosa tan chiquita
el dedo chiquito hace doler todo el cuerpo. El cuerpo se entera, aun cuando el miembro más chiquito se duele. Cuando el miembro más chiquito se lastima, todo el cuerpo lo sabe. ¿Cuántos se han cortado alguna vez con una hoja? Y yo hablo de cosas reales que nos pasan. ¿Cuántos se cortaron con una hoja? ¿No te duele todo? Pero es un cortecito con una hoja. Y más, encima viene el otro que no sabe. ¿Te duele ese cortecito con una hoja? Porque no te cortaste vos. Y bueno, hay otros ejemplos que no los vamos a implementar hoy, pero, amado, cuando duele, y a mí nadie me llama, quizás es porque yo no estoy aportando al cuerpo la medida que el cuerpo necesita que aporte. Si vos estás en una reunión como esta y lo que menos estás pendiente de la palabra, es porque vos no sos parte de lo que el cuerpo tiene previsto hacer. Y yo. Sería malo que yo no esté pendiente de la palabra. Es complicado. ¿En manos de dónde quedarían ustedes? Así que no se trata de lo que el cuerpo haga por mí, sino de mi aporte. Y el aporte que yo haga al cuerpo tiene que ser administrado con una medida de obediencia. Porque yo escucho a veces en las congregaciones las personas que dicen cosas como esta: no, yo estoy administrando mi vida. ¿Conforme a qué? No, porque yo estoy administrando en la familia, estoy administrando en las finanzas, estoy administrando con mi esposa, estoy administrando con mis hijos. ¿Conforme a qué? Porque si nunca te expusiste a que venga la luz y te diga: estás administrando mal o estás administrando bien, no vamos mal, es porque estás administrando conforme a tu deseo personal. El Señor nos convocó a su cuerpo para que todo lo que nosotros somos, pensamos o decimos o pretendemos ser o pretendemos decir sea pasado por el filtro de la palabra. ¿Conforme a qué estoy administrando? Decir al lado, cri, cri. El aporte que le hago al cuerpo tiene que tener una medida administrada en obediencia. No, pero yo voy todos los días. ¿Quién te dijo que esa es una medida de obediencia? Yo no voy nunca. Eso ya es desobediencia nada. Ya te lo digo. Decí conmigo: no alcanza con ser responsable. Es necesario dar a la medida exacta. Porque a veces... ¿Están tomando nota? Tomen nota de esto. A veces, responsabilidad es orgullo encubierto. No, yo soy responsable con mi tarea. ¿Es conforme a la medida que se pidió? ¿O es orgullo encubierto? ¿Y cómo me doy cuenta? Bueno, ¿qué está generando en mí lo que estoy aportando? ¿Está generando humildad? ¿El Señor me puede decir mañana que no me necesita más? ¿El Señor mañana me puede decir: hoy estás acá y mañana estás allá? ¿Cómo miro a mi hermano cuando está creciendo? ¿Cómo miro a mis compañeros del trabajo cuando están creciendo? ¿Cómo miro lo que yo creo que me merezco y no me lo dan? ¿Cómo miro a la iglesia? ¿Con qué cara? Ustedes tienen linda cara, tengan cuenta. Pero ¿con qué cara estoy mirando a la hora de una promoción de alguien? En cualquier ámbito en el cual yo me mueva. ¿Cómo miro a la gente? ¿Cómo miro esta sociedad? ¿Dónde está mi vida? ¿Centrada en mi ombligo o está centrada en la sociedad? Yo tengo que ver. Amado, a veces tenemos más amor por los perdidos que por los encontrados. No le hagan. Porque los encontrados están en la iglesia. Los perdidos los vamos a ir a buscar y tenemos que tener amor por ellos, pero más amor por los perdidos y poco amor por los encontrados hay un problema.
Y el amor no es algo que me tengan que dar. El amor es algo que yo tengo que sembrar. Ay, me cuesta relacionarme porque querés que te den. Sembrate. Decirle de al lado, me están rompiendo los paradigmas mentales que no quiero que me rompan. Estoy viendo al diablo en este lugar. Madurez, amado, es lo que se ve de Cristo expresado en mí. Y es la medida del cuerpo de Cristo que el cuerpo necesita. Es la medida de palabra que el cuerpo necesita. Eso es madurez. Es Cristo expresado según lo que el cuerpo necesita. Al madurar, dejo una mentalidad. Decí conmigo, una mentalidad. Cuando maduro dejo una mentalidad. Y la mentalidad que dejo es, o mejor dicho, es la que no es. La mentalidad que me gobierna cuando no maduro y estoy dentro de las congregaciones es: todos tienen que estar pendientes de mí. Cuando empiezo a madurar, quien entiende el cuerpo empieza a entender siembra y no demanda. Cuando yo sigo pensando que todos tienen que estar pendientes de mí, desde el que me saluda hasta el pastor, pasando por todo, desde el que me saluda a la puerta, quise decir, pasando por todos los hermanos que están en la congregación, amado, yo tengo un grave problema, es que todavía no maduré. Y yo puedo salir esta noche de ese lugar rápido, porque la revelación de Cristo va a depender de lo rápido que salga de los lugares donde me metí solo. Hay un tiempo para ser niño, pero hay un tiempo que yo tengo que determinar, empezar a sembrarme dentro del cuerpo. De la medida de madurez está dada por la calidad de demanda, o la cantidad de demanda, mejor dicho. Más demando, más inmaduro soy. ¿Está mal? En un primer tiempo no. Los niños demandan. El problema es que yo no me creo adulto si demando. Y no pretenda acceder a lugares de adulto cuando demando. ¡Ay, Señor! ¿Por qué no me das esto que necesito? ¿Por qué demandas? Quien pide muchas cosas, por eso Santiago decía, piden y piden mal. Piden para sus propios deleites. Nos lo dijo a todos, no a ustedes. Cuando Santiago decía eso, es porque están pidiendo inmaduramente. Pedir maduramente es, a ver, ¿cuántos acá piden, Señor, sembrame más en el cuerpo? Aunque yo pierda todo, quiero estar metido dentro del cuerpo. Aunque pierda todo, quiero que la palabra progrese. Aunque pierda todo, aunque pierda yo siempre y gane siempre el cuerpo. ¿Cuántos oran así? No levanten la mano porque vamos todos a los resultados. Amado, si yo estoy dispuesto a perder para que gane el cuerpo, yo te garantizo que estás madurando. Es que muchos de ustedes están dispuestos a perder. Y yo los veo perdiendo constantemente. Pero ¿sabes qué? El que pierda su vida la encontrará. Nunca, decí conmigo, decile de al lado, sino, primero decirle esto, no te pongas triste, porque Cristo, decile, porque Cristo nunca se pierde, siempre se gana. Pero amados, al madurar yo dejo la mentalidad de demanda. ¿Hasta qué edad demandaste en tu vida cronológica? Algunos me dicen. Tengo 50 y sigo demandando. Tengo 60. No, ninguno. Amado, la medida de madurez está determinada por la medida de demanda. Yo a veces le he dicho a algunos de los varones, muchachos, tienen que saber que cuando vos estás en el liderazgo, perdiste todos tus derechos. ¿Los tenés? Sí, pero los perdiste todos. El apóstol Pablo decía, yo tengo derecho de apóstol. Yo tengo derecho a que ustedes me mantengan mientras yo predico la palabra. Eso decía el apóstol Pablo en 1 Corintios 9. Lo pueden leer tranquilamente, está en su Biblia. Pero él decía, pero yo renuncio a ese derecho. Porque no quiero ser un niño. Lo que venga porque tiene que venir, pero no porque yo lo pida. Cuando hay mucho peligüeño, venga y siempre, venga y haga el pasto, venga y haga esto, aquello, no tengo un niño, por no decir otra cosa, que lo único que está es demanda. Cuando hay mucha demanda, hay muchos niños.
Pero se terminó el tiempo de la iglesia niña. Porque hay un Dios enorme que quiere manifestarse a través de una iglesia adulta y decir conmigo, y yo soy parte de esa iglesia. Al madurar, amado, empiezo a entender de qué se trata el amor de Dios. Porque el amor, decir conmigo, el amor no es algo que debo demandar. Si lo vas a decir, decilo, si no, si lo pensás y nada más, no le sirve a nadie. El amor no es algo que debo demandar. A ver, maridos miren a sus esposas. Esposas miren a sus maridos. Yo tendría que mirar para allá. El amor no es algo que debo demandar. Es algo que debo sembrar. Eso es el amor. Somos edificados. Y no se vayan al amor almático, ese pegajoso, Estamos hablando del amor de Dios. Amado, ese amor va a ser, ese amor que se siembra, es el amor que va a hacer que seamos edificados en amor. Cuando nos sembramos por amor, la iglesia es edificada en amor, y ese es el amor que se manifiesta al mundo. Para madurar. ¿Cuántos quieren madurar? Bien. Hay gente que está dormida. Mirá de al lado de otra, ¿estás vivo vos? ¿Viniste o mandaste el muñeco? Preguntale. Para madurar, tengo que hacer ajustes. Gestionar no es otra cosa que hacer ajustes. Y los ajustes, amados, los ajustes no vienen para torturarnos. Los ajustes vienen para poder madurar. Por eso necesito exponerme para que me permitan ver los ajustes que tengo que hacer. A ver, yo no conozco un parlante que diga, me voy a ajustar un tornillo solo. Hay cristianos que dicen, me voy a ajustar. Y está desajustado. Decirle al lado, se te ve el tornillo desajustado. No le digas que le falta, dije desajustado. Los ajustes vienen para expresar o para permitirme dejar atrás lo que Dios no quiere expresar en este tiempo y expresar lo que Dios quiere expresar. Para eso vienen los ajustes. No vienen a torturarme, aunque son una tortura. Pero no vienen a torturar. En primera instancia, esa tortura parece que me va a matar, pero la realidad es que sí, es para matarte. Porque Dios quiere que día a día ajustemos muriendo. Se ajusta muriendo en Cristo. A maneras de pensar, a maneras de vivir, a maneras de entender el Evangelio, a maneras de entender a Dios. Así se ajusta, así se madura. Por eso, decid conmigo, por eso no puedo ajustar según yo. No puedo ajustar según yo. Yo necesito ajustar según Dios. Y Dios determinó que para hacer ajuste está la iglesia. Yo no puedo ajustar según yo. El que aprobó la viuda, que dio todo lo que tenía, fue el Señor, no la viuda. La viuda no dijo, ay, yo voy a ajustar la finanza, voy a probar. No, la viuda puso lo que entendió que tenía que poner. La medida que se le demandaba. A veces la medida que se nos demanda es todo. Y la viuda dio la medida que Dios estaba pidiendo que dé. Entonces fue justificada. Pero, decí conmigo, pero, el joven rico se creía que tenía toda la vida solucionada. Y ese chico tenía un Dios que no era Dios, pero había hecho todo bien. Y le decía a Dios que él era más bueno que Dios. Y le decía, yo hice todo. Yo cumplí toda la ley, todos los mandamientos, todo lo que se me pidió lo hice para heredar la vida eterna. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Y ahora tenés que matar tu Dios y seguirme a mí. ¿Quién es mi Dios? El dinero, papá. El dinero es tu Dios. Nosotros en Reina Valera vemos el diálogo de esa manera, pero el diálogo real fue: vos estás enamorado de tu dinero. Y hasta que no mates ese amor por ese dinero, vas a seguir teniendo un Dios que se llama dinero.
más cerca de Dios estaba. ¿Qué hizo el Señor? Les reventó el principio. ¿Y cómo lo comprobás? Va Pedro y le dice, pero Señor, entonces ¿quién va a ser salvo? Es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Pero no estaba hablando de los que tienen plata. Estaba hablando de los que están enamorados del dinero. Hay gente que no tiene plata, pero está enamorada del dinero igual. Decile si querés al del lado, hasta que no mates tu Dios, no vas a poder ver a Cristo. Entonces la pregunta es, ¿cuál es mi Dios? Porque el ajuste que tenía que hacer el joven rico era cambiar de Dios. Él no tenía problema en dar ofrenda, pero daba de lo que le sobraba. La viuda hizo el ajuste que demandó el Señor y fue reconocida por la eternidad. Del joven rico, decí conmigo, ¿cuántos quieren saber en los últimos minutos algunas características para ver si las identificamos? Yo tengo algunas acá, no son todas, pero voy a mencionar algunas características de las personas que no quieren ajustar. ¿Cuántos se quieren ver a ver si nos metemos en un espejo? ¿Sí? A veces vamos a entrar a un espejo. ¿Cuántos quieren entrar al espejo? Sería ideal que todos entremos. Yo quiero ver, yo le miraba y digo, Tenemos que ver si quiero ajustar o no quiero ajustar. La número 1. Quien no quiere ajustar, decí conmigo, quien no quiere ajustar. Vamos a decir eso solo cada vez que pongamos un numerito, así es. Quien no quiere ajustar, siempre se va a emparejar para abajo. Quien no quiere ajustar, siempre va a querer emparejar para abajo. Quien no quiere ajustar, siempre va a querer emparejar para abajo. Se van a comparar siempre con lo que otros no hacen. Si él no lo hace, yo no lo hago. Si él lo hace, yo lo hago. ¿Cómo puede ser que este esté ahí? Y está ahí y vos no estás porque vos estás diciendo cómo puede ser que este esté ahí. El que no quiere ajustar, el que quiere ajustar, ¿sabe con quién se compara? Con el espejo que es Cristo. No anda mirando a ver cómo hace las cosas Leo, cómo anda hace las cosas Vicky, cómo hace las cosas Cecilia. El que no quiere ajustar empieza a mirar lo que hacen los demás. Y ahí empieza, no, que la iglesia hace esto, porque no quiere ajustar, no es que no quiere vivir bien, él no quiere ajustar. Quiere vivir bien pero ajustando a su manera. Entonces siempre es más fácil criticar al otro, porque el otro es la medida mía. Amado, cuando criticas a alguien, esa es tu medida. Yo quiero ser exitoso, fíjate con qué te estás midiendo. Cuando yo critico, me estoy midiendo con ese que critico. Ese es mi ejemplo. ¿Cómo que mi ejemplo? No te gustó. Ese que critico es el ejemplo que estoy siguiendo. Estoy llegando a esa medida. Decí conmigo, si a mí me llama la atención por algo, será la medida que tengo que dar. ¿Y por qué al otro no? Porque no tiene que dar la medida que tiene que dar vos. Si te seguís comparando con el otro y vos vas a dar la medida, y Dios puede permitir que vos seas esa persona que Él determinó que seas. Por eso yo tengo que dejar de compararme con Pablo. Decía, imíteme a mí. Pero pare. Como yo invito a Cristo. Y después dijo, crucificado estoy totalmente con Cristo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. O sea, mírenme a mí, pero van a ver a Cristo, no van a ver a otra cosa. Amado, yo no te estoy pidiendo eso, te estoy diciendo, ponete a la altura de la medida que tenés que dar. Eso es lo que estaba diciendo Pablo. Yo estoy dando una medida porque estoy mirando la medida que tengo que dar. ¿Cómo se van a poner a mirar la medida que tienen que dar entre ustedes? Ese le dijo a la iglesia más infantil de toda, la que más no le movía. La iglesia en la cual se sanaban todos los enfermos que la pisaban, la iglesia en la cual todos los endemoniados eran liberados, la iglesia en la cual todas las personas eran prosperadas financieramente. Todos quisiéramos estar en esa congregación. Era el sobrenatural. Sí, estaba todo fantástico.
Pero Pablo a eso les dijo, ustedes son unos infantiles, porque se andan comparando uno con otro. Tienen disensiones, tienen peleas, tienen pleitos. ¿Saben por qué? Porque se andan comparando. ¿Por qué no me miran a mí? En vez de compararse entre ustedes. Que yo con el único que me comparo, sí, con este, que tengo que dar la medida. Las personas que se comparan con otros. Y esto no lo apliqué dentro de una congregación, porque queda muy chiquito si lo aplicamos acá. Esto es para la vida misma. Yo soy iglesia y tengo que dar a la medida que como iglesia Dios determinó que dé. Si me sigo comparando con otro, yo voy a tener un grave problema. Yo no puedo ser igual, comparar mi predicación con la de, por más admiración que le tenga a cualquiera de los apóstoles, profetas que estén dando vueltas en el mundo. No, mi predicación tiene que ser conforme al Señor. Y así en todas las áreas de nuestras vidas. ¿Quieren seguir? Sí. Vamos con el 2. Quien no quiere ajustar, pregunta. Número 1, rebuscado. Número 2, abstracto. Y número 3, generalizando. ¿Viste esas personas que cuando te van a preguntar algo, la hacen más rebuscada? Que vos te quedas. A ver, vamos a tratar de entender tu pregunta. Cuando alguien te dice, vamos a tratar de entender tu pregunta, es porque la pregunta fue rebuscada. Pero no solo es rebuscada, que cualquiera de nosotros puede preguntar mal, sino que es sobre algo abstracto. No, porque a la expresión, y empieza con palabras hermosas desde el lenguaje, pero a la hora de lo fáctico, de lo que hay que hacer, las palabras no se entienden. Son palabras vacías que sirven para llenar el hueco de la conversación. Al médico, ¿cómo le preguntás vos? Y yo. Al médico se le pregunta concreto. Doctor, ¿por qué me duele la rodilla? Yo no le pregunto al médico, doctor, yo quería consultarle. ¿Cómo es el funcionamiento de los ligamentos cruzados, de los ligamentos laterales, de los ligamentos que cruzan la rodilla por dentro? Porque yo lo voy a comentar. ¿Qué es eso? Hermano, me duele la rodilla, a ver qué me puedes dar. ¿Por qué somos tan rebuscados a la hora de preguntar? ¿Por qué no queremos el ajuste? ¿Por qué le pregunto bien al médico y mal al pastor? Porque al médico voy porque me duele, al pastor creo que no me duele nada. Pero la realidad es que te está mirando y dice, a veces, te sigo bien, pero no será así con nosotros. ¿Cuál es la expresión preferida de este tipo de personas que preguntan así? Esas personas que te dicen, ¿qué te anda pasando? Y muchas cosas. Bueno, ¿qué? Y un montón. Pero a ver, ¿cuántas? Y te cuento, y estás para contarme, mi amor. ¿Y cuáles son esas tantas cosas? Y no, sabés, todo un montón. Vamos al grano, dijo el Choclo. Amados, necesitamos, decir conmigo, necesitamos hablar. Lenguaje de hechos. Hace unos días una persona se comunicó conmigo y me decía que quería hablar conmigo por cómo y todo lo que tenía, que había visto, que el Padre le había revelado, que el Padre le había manifestado, que había visto a través de la revelación del Padre, todo lo que... Entonces yo le digo, ¿y si hablamos de lo que te pasa, en vez de hablar de todo lo que viste? No necesitamos hablar tanto de lo que vemos, hablemos más de lo que nos pasa en concreto. ¿Cómo está mi vida en casa? ¿Cómo está mi vida en lo personal? Te voy a decir una cosa, ¿tengo obra social? Porque si no tengo obra social, ¿mis hijos tienen obra social? Porque si no estoy cuidando algunas determinadas cosas, no me puedo ir a la manifestación de Cristo en la tierra. Vamos a lo concreto. ¿Cómo estoy resolviendo las cuestiones más simples de la vida? Decirle al lado, necesitamos hablar lenguaje de hechos, amados, lenguaje de hechos, decí conmigo, lenguaje de hechos, decí
Porque cuando no lo dijiste 3 veces, todos tus enemigos se enseñarán de ti. No, ven. Amado, necesito hablar lenguaje de hechos. ¿Qué es lenguaje de hechos? Decí conmigo, ¿qué pasó? ¿Cómo lo soluciono? Fácil, eso es lenguaje de hechos. No me sale, ¿qué es lo que no me sale? Esto. No entiendo. ¿Qué no entendés? La palabra. ¿Qué parte de la palabra? Y bueno. No. ¿Qué parte? ¿Qué se dijo cuándo? Tráeme anotado y lo charlamos. Eso es lenguaje de hecho. Tenemos que sacar a la iglesia del lenguaje abstracto. Eso hacen los niños. Los niños preguntan y no se entiende bien lo que preguntan. Los maduros tenemos que trabajar. Y me sumo proféticamente a los maduros. Ojo, no pretendo haberlo alcanzado ya ni que sea perfecto, sino que una cosa hago, prosigo, amado, decía el apóstol Pablo, y lo digo yo también. Estamos trabajando en este proceso de madurez. Pero hay una realidad, hechos, tengo que hablar de hechos. ¿Sabes? ¿Quieren un modelo de resolución de conflictos en la familia, con los hijos, con el matrimonio? Hechos, hablen hechos. ¿Qué pasó? No, vos sos esto, vos sos hechos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó que no pasó? ¿Y qué pasó que pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y por qué pasó? ¿Y cuánto pasó? ¿Cómo pasó? ¿Pasó? Pasó. Lenguaje de hechos concretos. Número 3. Otra característica de quien no quiere ajustar. No se expone a la luz de las autoridades. La mejor definición que yo encontré para las gracias ministeriales, y esto es apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, la mejor definición que yo encontré es la de un médico. Esa es la mejor definición que yo encontré. Vos te encontrás con un apóstol, es un médico. Vos te encontrás con un profeta, es un médico de otra especialidad que el apóstol. Vos te encontrás con un evangelista, es un médico de otra especialidad que los otros dos. Te encontrás con un pastor y maestro, o pastor más maestro, depende cómo lo quieras decir. Y tiene dentro de la medicina otra rama. Es un médico. ¿Qué es un médico? Un médico es alguien que representa a la medicina, pero no es la medicina. Él representa a la medicina, pero no es la medicina. Está autorizado el médico a diagnosticar y a hacer tratamiento en base a diagnóstico. Lo que no puede el médico hacer es sanar y curar. O sea que cuando alguien te ora por vos, no te sanó ese, en lo que sea. La relación, o mejor dicho, el vínculo con el Señor lo restauró Cristo, no el que te predicó. Por eso guarda a quien le decimos papá. El que te predicó fue un medio, pero ese no tiene la capacidad para sanarte de nada. Ninguno de los que estamos cumpliendo gracias ministeriales tenemos la capacidad para sanarte de nada. Solo somos autorizados para hablarte de la medicina y para diagnosticar y darte un tratamiento. Es para lo único que fuimos autorizados por Dios. Para diagnosticar y dar un tratamiento. Por eso es el mejor término que encuentro, el de un médico. ¿Y por qué médico? Acá la doctora me va a corregir si estoy equivocado, ni se te ocurra. Amado, Dios nunca ataca síntomas. Los médicos no atacan los síntomas. Un médico nunca ataca el síntoma de una enfermedad. El médico ataca la enfermedad, pero nunca el síntoma. Porque si te saca el síntoma, quizás la enfermedad que vos y yo creemos que podemos tener no es esa enfermedad. Doctor, me duele el estómago. ¿Qué puede ser? Vamos a evolucionar. Vamos a ver. A mí me tuvieron una vez 5 días para ver si tenía apendicitis o no, los desgraciados. No se me iba el dolor de estómago, ¿te acordás? 5 días. Vení mañana, que te vamos a mirar de nuevo. Vení mañana, que te vamos a mirar de nuevo. Vení mañana, y yo estaba mañana a ver si me tienen que operar. Gracias a Dios no fue apendicitis.
pero porque tenían que analizarla. Si me daban una buscapina, me cortaban el síntoma, y si tenía apendicitis me les moría de peritonitis. O sea, el médico nunca va a atacar el síntoma, por eso vos nunca vayas al médico con el síntoma. O sea, vos le podés decir al médico, me duele acá, pero vos el médico va a escuchar, te duele ahí, pero el problema no está ahí, el problema está en otro lado. Nosotros nos han hecho dependientes de los síntomas. Necesitamos sacar la cabeza de los síntomas para que salga de raíz la enfermedad. El médico usa los síntomas, como decíamos, pero para diagnosticar y nada más. Yo quiero que veamos un minuto, dura un video. ¿Lo tenés ahí, Guido? Quiero que veamos un video. El dolor vuelve. Ante cualquier duda, consulte a su médico y un farmacéutico. Doctor. Hola. Si la inflamación no se va, ¿el dolor vuelve? Sí, claro. Doctora, si la inflamación no se va, ¿el dolor vuelve? Sí, claro. 99. Una pregunta, si la inflamación no se va, ¿el dolor vuelve? Sí, claro. Brian, ¿eso médico? Sí. Ya, mi inflamación no se va, mi dolor vuelve. Sí, claro. Mi amor, el doctor Alessandro Ah, doctor, si la inflamación no se va, ¿el dolor vuelve? es abogado. Si la inflamación no se va, ¿el dolor vuelve? Sí, porque el problema del dolor es la inflamación. Amado, el problema va a volver si atacamos el síntoma. ¿Cuál es el dolor? El síntoma. Me pegaron una tremenda patada en el tobillo. ¿Cuál es el problema? ¿El dolor? No, lo que pueda haber adentro del tobillo después de la patada que me pegaron. Porque cuando la inflamación se va, estamos trabajando para que el alquiler lo podamos pagar sin problemas. Anaflex es nuestro auspiciante. Amado, decí conmigo, si se va la enfermedad, se va el síntoma. O sea que el problema no es el síntoma. Saquemos el síntoma. ¿Y cuál es el problema de nuestra naturaleza adánica? Que nos encanta. Tenemos pasión por el síntoma. O porque no me entendés lo que me pasa. Sí, te entiendo, pero quiero sacar lo que te pasa, no el síntoma. Porque duele, porque estamos atacando el síntoma sistemáticamente. El día que ataquemos la enfermedad, el síntoma se va. Y Dios, a través de Cristo, atacó la enfermedad del hombre, no el síntoma. Guerras, peleas, pleitos, disputas, situaciones sin resolver, disensiones, conflictos entre personas. Dice, ¿por qué se amotinan la gente y piensan en los pueblos cosas vanas? ¿De dónde viene? Dice Santiago, ¿de dónde vienen todos los problemas que ustedes tienen? De vuestra propia concupiscencia. El problema está dentro, el problema no está afuera. Por eso el Señor dijo, acá el problema no es que los muchachos coman con las manos sucias. Acá el problema es lo que sale de adentro de los muchachos. Dios ataca la enfermedad, Él atacó el pecado. Costó la vida del Hijo, pero Él atacó el pecado, que era lo que nos dividía del Padre. El Señor ataca ahí la enfermedad. Por eso el médico siempre. Pero cuando yo no quiero hacer ajuste, decí conmigo, cuando no quiero hacer ajuste, siempre voy a los síntomas. Esta es la persona que constantemente en ciclo vive en el mismo síntoma. Número 4. Otra característica de la persona que no quiere ajustar es intrigante. La persona que no quiere ajustar es intrigante. Es esa persona que desaparece y espera que alguien adivine lo que le está pasando. O que te viene a una reunión como esta, con una cara de vinagre que se parece que se tomó 2 litros. Claro, vos estás ahí porque no sabés lo que me pasa. No lo sé. Pero acá en la iglesia tiene revelación. Sí, pero a veces no. No, porque no es más fácil venir y decir, che, ¿sabés lo que me pasa? Decirle a la cara, che, ¿sabés lo que me pasa? ¿Viste qué fácil? Pero el intrigante no. Todos tienen
supone que si son cuerpo tienen que saber lo que me pasa. ¿Querés que te haga acordar? Porque a veces no nos acordamos lo que pasa. Decí conmigo, nadie tiene por qué saber lo que me pasa. La gente se enoja con las congregaciones porque no saben lo que le pasa. Pero van al trabajo con dolor de muela, dolor de rodilla, dolor de tobillo, las mujeres con el dolor de ovar. O sea, van como sea, destrozadas. Y no le dicen al jefe, ay, usted no me saludó con dulzura, no sabe lo que me pasa. No, trabajan igual. Pero no, acá todos tenemos que saber lo que nos pasa. Y no es que no nos interesa, sino que no nos enteramos. Por eso Dios nos dio la capacidad de hablar. Y si sos mudo, te dio la capacidad de escribir. Y si no sabes escribir, tenés el celular para... Así un dibujito. Pero tenemos que saber. Amado, yo te voy a decir algo y se lo digo a los que están mirando en esa cámara. No hay tiempo para desaparecer. No hay tiempo, no tenés tiempo. Decirle al de lado, no tenés tiempo. Los que están en internet, no tenés tiempo. No sé lo que te pasa, pero vení, trabajemos, solucionémoslo, busquemos la raíz del asunto, la raíz del problema. No hay tiempo, se nos va esta generación. O no se dan cuenta cómo está Chile, cómo está Bolivia, cómo está Ecuador, cómo está el mundo. No se dan cuenta. Y eso por una iglesia ausente de luz. Ausente de madurez para expresar la luz que el mundo necesita. Hay una medida de luz, sí, pero no la que el mundo necesita. Necesito expresar la medida de luz que el mundo necesita, que Dios necesita y no la que yo necesito. Cuando el Señor habló de cosas como estas, ¿sabes lo que le dijeron? Dura es esta palabra. Porque le está trasladando al hombre la responsabilidad de empezar a vivir conforme a su luz. Por eso decirle de al lado, no desaparezcas. Date a conocer. ¿Sabes qué bueno que es que el cuerpo sepa lo que te pasa? Pero tampoco que lo publiqué en el diario de la Capital, sino que anda alguien que vos tengas confianza, un referente. Ay no, porque después me van a contar todo. Pero al médico no le decís eso. A ver, chicas, las que van al ginecólogo. ¿Sí? Yo sé que, pero somos. No está, ¿eh? ¿Qué dirá de mí? ¡No! Porque tenés que ir igual. Muchachos, los que vamos al proctólogo. ¿Qué dirá de mí? No importa, pero el estudio te lo tenés que hacer igual. Ay no, la iglesia no, porque ¿qué van a decir? No, ¿qué van a decir? No importa, hay una enfermedad y hay que arrancarla de raíz. Decir conmigo es por mí. Se trata de eso. Y la última. ¿Quieren una más? ¿Están para una más? Hablan con todo solucionado. Las personas que no quieren hacer ajustes, hablan con todo solucionado. Tienen todo solucionado, te traen la comida hecha. Y te preguntan, ¿puedo comer esto? Y si ya lo hiciste. Suelen tener el lenguaje y las expresiones correctas. Hablan muy bien de Cristo. Pero no quieren ajustar. Entonces vienen con todo lo que saben para que se lo aprueben. Yo sé que ninguno de ustedes oró alguna vez, Señor, aprueba mis planes. Ni volverá a orar de esa manera. Voy a leer rápidamente dos textos bíblicos. Génesis 9 dice, el Señor le preguntó a Caín. ¿Todos conocen la historia de Caín y Abel? ¿Sí? Caín llevó
una ofrenda que no fue agradable, Abel llevó una ofrenda que fue agradable, ¿sí? Y el Señor aprobó la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. Y dice que Caín no le gustó mucho que Dios no haya aprobado su ofrenda. ¿Estamos bien? Dice, el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Él respondió, no lo sé. ¿Acaso soy el guardián de mi hermano? Entonces el Señor le replicó, ¿qué hiciste? La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Primera vez que Caín no se arrepiente. Seguimos. Por eso, ahora quedarás bajo la maldición de la tierra, que ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano que tú has derramado. Aunque labre la tierra, no volverá a dar frutos. Andarás por el mundo errante y vagabundo. Y Caín le respondió, mi crimen es demasiado terrible para soportarlo. Si hoy me condenas al destierro y a ocultarme de tu presencia, tendré que andar errante y vagabundo por el mundo, expuesto a que me mate cualquiera que me encuentre. Segunda vez que Caín no se arrepiente. El Señor le dijo, no será así. Si alguien mata a Caín, deberá pagarlo multiplicado por 7. Y el Señor marcó con una señal a Caín para que no lo matase quien lo encontrara. Caín se alejó de la presencia del Señor y se fue a vivir al país de Nod, al este del Edén. Tercera vez que Caín no se arrepiente. ¿De qué se tenía que arrepentir? ¿De matar al hermano? No, si ya estaba el hecho consumado. De haber sido tan arrogante de creer que mató al hermano porque tenía razón y que el que estaba equivocado era Dios. Primera de Samuel 13, 8 al 14 narra la historia del rey Saúl a punto de ir a una batalla. Saúl tenía que ir a una batalla. Y en esa época, perdón que me detenga en esto, pero es necesario para el contexto, en esa época el rey era el que iba a la batalla, el rey era el que ejercía el gobierno y el sacerdote era el que ofrecía el sacrificio a Dios antes de ir a la batalla. ¿Estamos claros? Entonces, en esa época no se podía ser rey y sacerdote a la vez. En esa época se era rey o era sacerdote. Y en esa época se dice que Saúl, en el momento que no tenía que hacer lo que hizo, empezó y dice, y él esperó 7 días. Samuel le dijo, ahora vengo, espérame para ofrecer el sacrificio. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, tráiganme un holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Primera vez que Saúl no se arrepiente. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? ¿Se acuerdan lo que le preguntó Dios a Caín? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Segunda vez que Saúl no se arrepiente. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, ¡estás loco! No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y dice que Saúl después le pidió que vaya y lo acompañe ante el pueblo, para que no quede él como que él había sido o cometido un error. Tercera vez que Saúl no se arrepiente. Amado, ¿saben lo que le pasó a Saúl acá? Y esto, yo no sé cuántos, pero todos como iglesia tenemos un don profético. A veces tenemos que cuidarnos que el don no vaya más rápido que la palabra. A veces tenemos que cuidarnos que el don no nos haga decir o hacer cosas antes de lo que Dios tiene previsto que se haga. Amado, esto nos tiene que hacer acordar que nosotros tenemos, por causa de ser parte de su iglesia, la posibilidad de ver más allá, posibilidad de efectuar y ejecutar cosas que Dios nos mandó ejecutar, pero cuidado,
Cuando no es conforme a la medida de Dios, podemos cometer estos errores. Saúl era profeta. Saúl casi devela los planes de Dios para su iglesia por cometer un acto de locura para que la gente no se le escape. Para que no hablen mal de él, dejó expuesto a Dios. Casi el enemigo se entera de que miles de años después va a haber una iglesia que iba a ser rey y sacerdote. Pues decir, ¿en qué me cambia la vida de esto? Lo que hizo Saúl es nada, menos mal que Dios le salió el cruce. Pero la locura de Saúl fue ponerse a hacer algo para lo que proféticamente alguien iba a estar autorizado, pero él no estaba autorizado. Cuidado cuando creemos que podemos hacer algo que alguien está haciendo, si no estamos autorizados por Dios para hacerlo. Caín, ¿qué hizo? Le trajo la comida lista. No se puso a mirar lo que necesitaba Dios. Saúl hizo lo mismo. Trajo la comida lista. Yo hice lo que había que hacer. Oré al Señor, ofrecí holocausto. Trajiste la comida lista. Locamente has hecho. Tendrías que haberme esperado, le dijo Samuel. Vos no estabas para hacer esto. Amado, no le llevé nunca la comida lista a Dios. Yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro. Si Dios así lo permite. Los dos fueron expulsados de lo que se le había asignado. ¿Saben cuál fue el motivo por el que fueron expulsados de lo que se les había asignado? En los dos casos fue el mismo. La arrogancia. La arrogancia de creer que sabemos más, de que estamos un paso adelante, de que la iglesia está por debajo de lo que yo pienso, de que el nivel que hay es menor al que yo tengo, de que mi hermano está ahí pero yo tendría que estar. Es una arrogancia pura. La arrogancia excluye más gente que cualquier otro pecado. La arrogancia, el paz es, amado, quiero que me escuchen esto. La arrogancia es el paso previo a la apostasía. Porque apostasía no es alguien que decide irse. Ay, Señor, lo tengo que decir, pero yo sé que soltarlo de una generación no es por ustedes. Pero arrogancia es alguien que Dios expulsa. No es alguien que decide irse, es alguien que Dios expulsa. Porque se supo o se quiso hacer ver como mayor que Dios. Amado, que no haya ninguno entre nosotros. No le llevemos la comida lista a Dios. No le digamos a Dios lo que tiene que hacer. Amado, los celos, las envidias, las disensiones, todo eso parte de traer la comida hecha. Todo eso parte de decirle a Dios cómo tiene que hacer Dios las cosas. ¿Saben por qué la arrogancia excluye? Porque quien es arrogante, quien trae todo listo y después que Dios apruebe. O sea, yo no puedo traer mi vida y que Dios me la apruebe. Dios aprueba si quiere. Eso se llama tentar a Dios. La arrogancia, amado, lo que produce es manifestar en el mundo espiritual. La arrogancia manifiesta la falta de interés por la palabra. Eso es lo que manifiesta la arrogancia. Y si Dios dice, si a vos no te interesa la palabra, que es Cristo, a mí no me interesa que seas parte de mi cuerpo. Porque cualquiera que me negare delante de los hombres, yo lo negaré delante del Padre. Pero cualquiera que me acepta delante de los hombres, yo lo voy a honrar delante del Padre. Eso lo dijo tu Señor y en mí. Cuando somos negligentes, cuando traemos hecha la comida para que Dios me la pruebe, yo estoy negando la palabra, porque no le estoy dando la opción a Dios de que me diga cómo modificar. Eso hizo el joven rico. Le trajo la comida hecha. Hice todo bien, me tenés que aprobar para entrar a la vida eterna. Y el Señor dijo, no te puedo aprobar, porque lo que falta no lo hiciste, no me cambiaste de Dios.
Porque si hubieras cambiado de Dios, hubieras podido ver a mí, al Cristo que está en mí. Con esto voy cerrando. Amado, los médicos no tienen tiempo para los sanos. Los médicos concurren con otros sanos a congresos para sanar. Los médicos se juntan con otros médicos para trabajar en la sanidad de las personas. Recordemos que el médico no puede sanar, sino para trabajar en que las personas puedan ser sanas. El médico no necesita charlar con sanos. Cuando yo voy al médico y le digo, ¿cómo anda, doctor? Bien, bien, ¿cómo anda? Bien, bien, ahora no me pasa. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Pero qué problema tenés? No, ninguno. ¿Y para qué viniste? A saludar nomás. El médico te va a decir, me estás haciendo perder tiempo. ¿Cómo anda, doctor? ¿Bien? Bien, bien. ¿Qué te anda pasando? No, me duele la rodilla, pero me voy a tomar una fresa. Hasta luego. El médico, cuando vos le decís todo como tenés que llevar a cabo el tratamiento, ¿sabés lo que te va a decir? Listo, gracias por venir. Tenemos que empezar a trabajar. Con esto cerramos. Decirle al de al lado, no traigas la comida hecha. Levanta tu mano ahí donde estás, si quieres ponerte de pie. No necesitamos plataforma hoy. Mientras te parás, decí conmigo, Cristo, la expresión visible del Padre. Vamos a hacer la expresión visible del Padre. Declaramos una iglesia que será la expresión visible, manifiesta del Padre. Amado, cuando son la expresión, quiero que escuches esto, levanta tu mano porque es una palabra. Siendo la expresión visible del Padre, esa expresión visible hará que todos los recursos para que cada vez seas más visible se manifiesten en tu vida. No habrá persona que viva en escasez cuando está manifestando y siendo la expresión visible del Padre. Cuando decidimos hacer ajustes, cuando decidimos trabajar para que Cristo sea expresado, cuando decidimos menguar, retroceder, que cada uno de nosotros disminuya, el Padre empieza a proporcionar esos recursos físicos, financieros, espirituales, emocionales. No hay persona que haya caminado la tierra pensando en cómo hacer para ser más excelente en la manifestación visible del Hijo que haya terminado sus días de una manera que el Padre no planificó. Está en la agenda del Padre. Lo que el Padre predeterminó, así pasará. No será con su iglesia en esta generación que la iglesia se vuelva arrogante. No será una iglesia que no haga ajustes. No será una iglesia que determine vivir como le parece y darle al Padre lo que le sobra. No será una iglesia que dé ofrendas conforme a lo que le parece. Y cuando hablo de ofrenda hablo de vida, no hablo de dinero. Conforme a lo que le parece y no lo conforme a lo que el Padre determinó. Darás a la medida. Amado, amada, yo quiero afirmarte esta palabra. Vas a dar a la medida porque estás acá, estás esta noche, has entendido, la palabra empezó a trabajar en vos, has determinado ser parte de esa palabra que no va a volver vacía. Yo te garantizo que esa palabra llenará y dará plenitud a cada ámbito de tu vida. Viviremos en la plenitud del Padre. Una iglesia viviendo en la plenitud del Padre. Es una iglesia que todos querrán imitar. Es una iglesia en la que todos querrán concurrir. Es una iglesia, y ahí empezará a ser esa añadidura. Porque mientras somos la expresión del Hijo, más expresamos al Hijo, más extendemos al Hijo, más el Hijo añade a aquellos que han de ser salvos. Y cuando dice han de ser salvos, no está diciendo que van a ser salvos. Está diciendo a los que ya son salvos. Solamente falta añadirlos. Falta añadirlos. Expresamos Cristo, expresamos palabra, expresamos salvación y expresamos al deseado de las naciones. Gracias, Señor.